Para comenzar, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células empiezan a multiplicar sin control, causando tumores. Como aquí se puede ver en la imagen, esta célula anormal o la célula cancerosa se empieza a expandir por más partes del cuerpo o se empieza a multiplicar excesivamente, causando un tumor. ¿Pero qué es un tumor? Un tumor es una masa normal que se forma en nuestro cuerpo o en los tejidos de nuestro cuerpo, por así decirlo, por el duplicado excesivo de las células. Existen dos tipos de tumores: los benignos, que son los cuales no causan cáncer, pero como este se queda en el punto fijo donde crece o se empieza a crear, y si presionan algún órgano importante de nuestro cuerpo, suelen ser muy peligrosos, por eso tienen que ser extraídos. Los malignos, que son los que no causan cáncer, bueno, los que sí causan cáncer, perdón, ya que se extienden a las demás partes del cuerpo que están sanas. ¿Qué es la metástasis? Esta es la diseminación de las células cancerosas desde el lugar de origen hasta donde se formó la primera vez, o sea, hacia otra parte del cuerpo. Como aquí podemos ver, se empieza a expandir hacia otras partes del cuerpo que están sanas. ¿Cuáles son las diferencias entre una célula cancerosa y una célula normal? La célula cancerosa se expande y la normal para su multiplicación cuando se encuentra con otra o ve ya los bloqueos de las demás células, y más que la célula cancerosa ignora los bloqueos y se sigue expandiendo, más que la normal se queda en un punto fijo. Las células normales no se mueven a otras partes del cuerpo y las cancerosas sí. Como ya vimos en el punto 1, la célula cancerosa se expande o se va a otra parte del cuerpo sana, más que las normales se quedan en un punto fijo. Las células cancerosas son insensibles e ignoran los bloqueos de crecimiento. Las células cancerosas suelen expandirse e ignoran los bloqueos de las demás células, aunque ya haya muchos. Las células cancerosas son menos especializadas que las normales, ya que las normales cuando son sanas son más complejas. En sí, las células cancerosas es una célula normal, pero dañada. Las células cancerosas influyen en las normales para crear tumores. Las células cancerosas tienen el poder de influir en las demás células para que éstas formen parte de ellas o las dejen expandirse hacia otras partes del cuerpo. ¿Cómo se forma el cáncer? El cáncer se forma por medio de las células cancerosas, que son las que ya vimos, ya que éstas se empiezan a expandir o se empiezan a crecer y forman un tumor en algunos de nuestros tejidos, que son los tumores malignos. Ya puede ser en varias partes del cuerpo o en una parte del cuerpo, pero esta se empieza a hacer más grande. ¿Qué es un oncogen? Este es un gen llamado protocongen, que es el que se multiplica muchas veces participando en el cáncer como oncogen, que ya hay tres tipos de este gen, que es el BRCA1, el BRCA2 y P53 o TP53, como aquí en la imagen se ve. Hiperplasia. Este es el aumento de células en un tejido, las cuales se pueden volver cancerosas. Cuando en un tejido hay mucha multiplicación de células excesiva, estas empiezan a ser células cancerosas. Puede empezar a formar tumores o el cáncer en sí. La displasia es la que determina la presencia de células anormales o células cancerosas en el tejido, ya como que es la hiperplasia, y esta se vuelve cáncer, como aquí se ve en la imagen. Está lo normal, después empieza la hiperplasia, que es cuando se empiezan a multiplicar excesivamente las células, la displasia, que es cuando esta determina la presencia y se forma el cáncer. 5 factores de riesgo con la aparición del cáncer, o más bien cómo puede llegar a cambiar tu vida cuando tienes cáncer. Puede llegar a cambiar tu estilo de vida, que es desde tus rutinas diarias hasta tu forma de comer o hasta tu forma de ser, ya que tienes que hacer un cambio total de tu vida para poder adaptarte a el cáncer. Trastornos genéticos. Cuando tenemos cáncer estamos expuestos a tener muchas más enfermedades. Ya puede ser alterar el sistema inmunológico, que es cuando
empezamos a tener muchas más enfermedades de las normales. La quimioterapia, que es acostumbrarse a los síntomas de esta o simplemente aceptar que tienes que hacerlo para poder vencer el cáncer. Exposición a ciertos tipos de virus. Como ya dijimos, cuando tenemos cáncer estamos expuestos a tener más enfermedades, por así decirlo. Exposición a pesticidas, fertilizantes y cables de alta tensión, que forma parte de la quimioterapia, lo cual tenemos que ir aceptando y afrontarlo. Estos son algunos tipos del cáncer, que es el carcinoma, que es un tumor canceroso que aparece en los tejidos que cubren los órganos. Todos nuestros órganos están cubiertos o protegidos por algún tejido, y cuando en este tejido que cubre el órgano empiezan a crearse muchas células cancerosas, se forma un tumor, que es cáncer en los tejidos de nuestros órganos. El sarcoma, que es el cáncer que empieza desde los huesos o desde los tejidos blandos, como aquí se ve en la imagen, está en los tejidos blandos, alrededor de nuestro hueso, ahí se forma el tumor y desde ahí empieza el cáncer. La leucemia, que es el cáncer que empieza desde los órganos productores de la sangre, o sea, es cáncer de sangre, y se caracteriza por la excesiva proliferación de leucocitos en la sangre o glóbulos blancos. El linfoma, que es el cáncer desde el sistema linfático, que es la parte del organismo que combate genes. La melanoma múltiple, que es un cáncer de células plasmáticas, las cuales se encuentran en la médula ósea. Y por último, la melanoma, que es el cáncer que aparece en las células que producen el pigmento de melanina. Estos son algunos síntomas del cáncer, no todos pueden presentar los mismos síntomas, pero la mayoría de veces estos son los más comunes, que es excesiva fiebre. Cuando ya la fiebre se empieza a ser muy constante, te empiezas a sentir con dolores de cabeza seguidos. Los ganglios inflamados, el cambio en el ritmo intestinal u urinario, las heridas que no cicatrizan o tardan mucho en cicatrizar, las hemorragias habituales y la tos persistente o ronquera. Estas son algunas recomendaciones para tratar de evitar el cáncer, pero el cáncer no es algo que podamos evitar, ya que no estamos expuestos a cualquier enfermedad en sí, aunque tengamos una vida sana. Pero estos son algunos tipos de recomendaciones para tratar de pasar por esta etapa. El dejar de fumar. El humo del cigarrillo contiene sustancias carcinógenas que pueden ser muy peligrosas para nuestra salud y estas nos causan cáncer en sí. Hacer una dieta saludable, ya que la obesidad, si tenemos obesidad o el sobrepeso, está desarrollado con diversos cánceres, que ya puede ser leucemia o algún tipo de cáncer que empiece desde nuestros órganos, como por ejemplo ya vimos acá desde unos. Moderar el consumo de alcohol, ya que el excesivo consumo provoca cáncer de esófago o cánceres orales. Evitar la exposición de rayos ultravioletas, ya que la exposición solar y el uso de máquinas del sol nos pueden ocasionar cáncer de piel, que puede empezar aunque sea por un simple lunar, que lo veamos como un lunar, pero en sí es cáncer de piel. Por eso es importante usar bloqueador para proteger nuestra piel y evitar el uso de máquinas de sol. Y hacer ejercicio diariamente, que está vinculado con hacer una dieta saludable, ya que es importante hacer ejercicio para mantener nuestro cuerpo sano. Esto sería todo por mi parte.